Hoy en Nihao Chile nos visita Mauricio Benítez, abogado experto en derecho tributario, empresario y exportador de vinos a China con Viña Benítez. ¿Nos podría explicar un poco cómo es el tema de la fintech? Bueno, es un gran tema. Estuvimos esperando por años el poder tener una regulación de la empresa de innovación financiera en nuestro país. Y finalmente las fintech, o sea, estas compañías o estas startups con tecnología en el mundo financiero, poder ser reconocidas como instituciones reguladas en nuestro país, ha sido un voto de confianza para todo lo que se ha trabajado de ya, yo diría, unos 7, 8 años. Y en el mundo una tendencia que ya lleva casi 10. Entonces, muy interesante estar en el mundo de las fintech, por una parte tanto teniendo una fintech como Fintegram, así como también con ese Olé Consulting, como tú bien decías, asesorando y prestando servicios para estas fintech puedan finalmente estar reguladas por la CMF como lo son ahora a partir del 2025, así como también para los procesos contables, auditoría, legal, tributarios que puedan requerir estas compañías fintech, pero sí, hoy día están bien de moda. Así Mauricio, vámonos a los orígenes. ¿Cómo fue tu primer día en China? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo fue? Porque sabemos que fue una experiencia de inmersión total. Tú llegaste a Shanghái. Sí, así fue. Esto justo fue hace 10 años. Mi primer viaje como turista, explorando, conociendo un poco para ver cómo era in situ lo que me había podido trabajar de manera remota. Yo en mis orígenes siempre he trabajado en consultoría. En su tiempo trabajaba en Deloitte, en una Big Four. Me tocaba trabajar con compañías chinas o con chinos, pero sentado en el escritorio de Santiago de Chile cómodamente, y nos mandamos correo electrónico, teníamos una conferencia telefónica, una conference call en su minuto de manera remota. Me tocó llegar a Shanghái y claro, fue un golpe grande. Yo no hablaba chino, la primera vez que fui no sabía ni contar hasta 10. Y claro, me impactó la forma que se vivía en ese tiempo, estamos hablando del 2014, 2015, muy desarrollado, muy evolucionado. Ya había pasado todo lo que era la Expo Shanghai del 2010, las Olimpiadas del 2008, donde vimos un crecimiento exponencial en tecnología, en infraestructura, en todo lo que es el desarrollo de la China moderna de los últimos 15 años. Me tocó llegar a Shanghai, un Shanghai muy moderno, pero muy perdido yo. Entonces me tocó... ¿Tú aprendiste chino allá? Claro, yo en ese tiempo cuando viajé la primera vez como turista, yo estaba haciendo un máster, estaba con mi beca en Boston, fui a estudiar una maestría en finanzas en Boston University, y me tocó viajar desde Estados Unidos a China y turista. Todo fue un verano. Y claro, o sea, me impactó de sobremanera, porque claro, yo ya estaba viviendo en Estados Unidos un par de años. Voy a China y digo, pero ¿qué pasa acá? O sea, Completamente distinto. muy moderno, muy dinámico, muy integrado al mundo. Más que Estados Unidos. Más que Estados Unidos, sí, de todas maneras. Y claro, como digo, yo pude comparar eso, porque estaba terminando mi máster allá, estaba viendo opciones. El paso normal era volver a Chile y ubicarse como muchos de mis colegas lo hacen. Yo soy abogado de profesión, obviamente más ligado al área comercial financiera por mi experiencia, pero normalmente no dista mucho lo que hacen los abogados de ir a hacer un LLM, estos máster en Derecho, volver a Chile y ejercer. Entonces no fue la opción. En mi caso quería buscar algo nuevo y lo encontré en China. Pero uno nunca, hasta que no llega, no desconoce. Yo recuerdo muchos, estando en China, muchos, por ejemplo, el presidente o estamentos gubernamentales decía, es que no lo puedo creer, cuando uno llega a China se da cuenta que es China. Estando lejos o viendo fotos o leyendo mucho, uno no puede percatarse lo que es. No, tiene que estar. Tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo, una experiencia. Por lo menos una... Como el eje. Exactamente. O si no, no se da cuenta. Sí, muy buena analogía. Es como eso, hay que vivirlo. ¿Y cómo fue el proceso de aprendizaje? Fue complejo. Bueno, yo volví después a Boston porque tenía que terminar mi maestría y estaba terminando también
un grant que me otorgó la universidad para hacer una investigación. Entonces me quedé trabajando un tiempo. Y era terminada a final de año. Entonces me quedaron unos meses. ¿Y qué hice yo esos meses? Me puse a estudiar chino, allá. En Chinatown, me acuerdo. Estudié 3 meses, no aprendí nada. O por lo menos ya culturalmente intenté, porque, o sea, bueno, mi profesora era taiwanesa. Hablaba bien chino, chino tradicional. Pero estaba en Estados Unidos, no aprendí mucho. O sea, lo básico. Cosas muy básicas como de pre-kinder, de unas cosas muy básicas. Sí, por eso coloco el ejemplo como de pre-kinder, algo muy básico. Pero me permitió tener algo para yo cuando llegué en diciembre de ese año, al final de año, ya poder estar preparado Una base. para lo que venía. Sí, y la verdad que sí me ayudó un poco como una inducción a lo que era la cultura, como esos 3 meses yo sabía que iba a llegar, el minuto que me tenía que enfrentar a China, pero el primer año fue súper duro. El primer año, yo creo que a final de ese año yo decía, yo me quiero volver, porque es duro, bueno, todo lo difícil es... Todo la gran ganancia claro. es compleja. Todo lo que vale la compleja pena cuesta. Cuesta mucho, sí. Así que me pasó eso ese año y pasando ese año ya todo fue rédito en el futuro. Sí, sobre todo en los negocios, cuando uno habla chino es una herramienta muy buena. Sí, abre muchas puertas. Oye, sabemos que China, bueno, es un gigante en crecimiento. Yo creo que ya está bastante grande. Sí, es gigantesco, sí. ¿Cómo viste el boom de la startup tecnológica en Shanghái? Fue un tema sorprendente. Yo venía de estudiar teóricamente en Boston lo que eran las fintech. Ya. Pero teoría era muy... Sí. Para la gente que no sepa lo que es la fintech, Sí. ¿qué podría ser? Por ejemplo, hay ciertas verticales fintech, son varias, donde encontramos algunas cosas, algunas similitudes entre ellas. Fintech en términos conceptuales, el origen del concepto es finanzas y tecnología que van de la mano de la innovación que se generan en el seno de una startup. Okay. Tenemos los mismos servicios análogos que se han prestado por años los bancos o instituciones financieras tradicionales, pero se inyecta una solución tecnológica de los nuevos tiempos para hacerlo más eficiente. Consulta, ¿eso sería como, por ejemplo, una máquina Transbank sería una fintech? Bueno, los bancos se defendieron muchos años de decir que los ATM, por ejemplo, esos fueron los primeros fintech. Bueno, tengo pasado a la asociación de bancos. Antes de irme a Estados Unidos yo trabajaba en la BIF. Y en ese tiempo se hablaba de innovaciones financieras, como por ejemplo, tú bien decías, Transbank, los medios de pago, los POS. Decía, pero si POS es una fintech. Y uno dice, sí, pero es más hardware. Tiene software, pero es más una máquina. Entonces la definición era, bueno, pero ¿qué es? Es una estructura que permite darle una solución al consumidor financiero, o es un adelanto tecnológico más software, como la aplicación en sí, que permite inclusión financiera, permite bancarización. Entonces, la defensa de los bancos tradicionales decían, pero si fintech siempre han habido. Si nosotros hacíamos los SWIFT en los años 70, mandamos plata de Chile a China. Se demora 2 años, pero se hacía. Dicen, no es tan diferente. Entonces, ahí está la discusión cuando el origen. Se acuña el concepto en 2015, 2016, cuando empiezan a hablarse de las fintech. Yo estaba ahí terminando de hacer una investigación en su minuto, en Estados Unidos, pero se empezó a hablar en esos años. Pero era teórico. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo parte? Medio difuso. Pero lo relevante para que se entienda, finalmente es innovación financiera con soluciones tecnológicas que permitan al consumidor financiero tener acceso a esos servicios de manera más fácil, de manera más democrática, que llegue a más personas. Y una consulta. China, ¿qué oportunidades ve en Chile, en el mercado chileno, sobre en términos de fintech y negocios? Sí, yo diría que bueno, Chile es una plataforma en la región, dado que como Chile está tan conectado con Sudamérica, con todos los países, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, de alguna manera con Brasil y México, llegamos con la Alianza del Pacífico, China ve que partiendo de Chile
puede entrar a todo Sudamérica, a toda LATAM. Entonces, la ventaja competitiva... como hub financiero. Exactamente. Entonces, finalmente, es un hub de fintech, si estamos hablando de fintech en particular, Sí. donde se establece como plataforma. Nosotros tenemos con China convenio para evitar la doble tributación, tenemos muy buena relación comercial de muchos años, con el TLC ya va a cumplir 20 años el próximo año, de la firma, el 2025. Es fácil operar con Chile. Entonces China, agazapando esta potencialidad de Chile en Sudamérica, instalarse en Chile o trabajar con las fintech locales permite trabajar con la región de manera más fácil. Banca tradicional siempre, por las conexiones que tiene Chile en el mundo financiero tradicional, pero también con las fintech. Fintech nacionales están en Perú, fintech nacionales están abriendo en México, en Colombia. Entonces China dice, me es más fácil. Y fintech chinas que se vienen a instalar a Sudamérica prefieren Chile porque ya ven que fintech chilenas lo han hecho en la región. Que parten en Chile. Perfecto. Y ya hay historia en crowdfunding, por ejemplo. Se me olvidó hablar un poco de las verticales. Tenemos verticales medio pago, verticales de crowdfunding, verticales de microcrédito, microlending, insurtech con seguros, con tecnología. Una diversidad de cosas que finalmente todos tienen y se relacionan. Darle al consumidor final herramientas simples, más democráticas, de acceso a esos instrumentos financieros y bancarizarse, porque de alguna manera seguimos siendo países emergentes que no estamos bancarizados de manera como lo hacen los países OCDE o ya los del G20 o G7, ya los más desarrollados están totalmente bancarizados. La cuenta RUT nos ayudó bastante, La cuenta de Banco Estado nos ayudó bastante a bancarizar. Antiguamente no existía ni una manera de bancarizar a la población. Sin embargo, ayudó bastante en su minuto cuando se implementó, pero no llega a todos todavía. Y por eso las fintech vienen a, de alguna manera, democratizar estos servicios financieros a la comunidad. Perfecto. Oye, hablando un poco ya de tu rol en la empresa SW Consulting, nos gustaría saber cómo contribuye tu experiencia internacional a las soluciones que brindan a sus clientes y los servicios que le ofrecen. Sí, eso es muy interesante porque, bueno, SW nace internacional. ShineWing, China, nació a finales de los 90 en Beijing. Un ex Price Waterhouse decide armar la propia firma china con unos socios, prestando servicios de auditoría. Esta empresa es de origen chino, ¿no? Exacto. Xing Yong nace en los 90 con Mr. Chang Ke, que funda Xing Yong China. Xing Yong Shanghe, que significa consultora ShineWing, exacto. Y ShineWing es fonéticamente lo más similar a Xing Yong, entonces le colocan como un seudónimo americano, o sea, anglosajón, ShineWing como alas brillantes. Y SW Internacional se ubica en Hong Kong para expandir como una brand internacional. Entonces parte en China, con origen chino, abre la SW Internacional en Hong Kong y empieza a expandirse en el mundo. Europa, Oceanía, Australia, muy fuerte en Australia a partir de los 2010, 2013, y ya llega a Latinoamérica el 2022, con intenciones de abrir más países como Perú, Colombia, Ecuador, México y todos los países de la región, pero partieron con Chile por lo que más o menos comentábamos. La experiencia internacional va de la mano de eso, de que mi rol permite la interconexión y la relación con los demás países, dado que muchos negocios son internacionales. No solo comercial, no solo yo exporto e importo y veo la manera que puedo satisfacer los consumidores locales o el consumo interno, sino que también con relaciones más integrales, como puede ser una inversión extranjera directa, recíproca, no solo de China en Latinoamérica, sino que muchos latinoamericanos, como lo siguen haciendo, invirtieron en Asia. Y como digo, no solo eso, sino que también Europa, Oceanía. Entonces se conformó ya hace un par de décadas una firma internacional, y es la firma china internacional, es firma de consultoría y auditoría, la primera y más grande que surge en Beijing y que hoy día ya está en todo el mundo. Sí. Y bueno, por ejemplo, sus clientes, ¿qué es lo que suelen requerir y cómo lo satisfacen? Sí, normalmente tenemos compañías que piensan en instalarse en Chile,
nosotros ahí ya les podemos aportar incluso en estudios de mercado, en conocer cómo es Chile y Latinoamérica, ver los competidores, ver cómo la oferta que ofrecen precisamente esos competidores, la demanda interna. Después vemos la instalación legal, la constitución de la empresa. Después podemos colaborar en los cumplimientos tributarios, mensuales, anuales, payroll, nómina, contabilidad. Y finalmente incluso podemos auditar a estas compañías cuando requiere que los estados financieros locales se consoliden con la matriz. Podemos colaborar en la preparación de esos estados financieros y trabajar de manera consolidada con el grupo internacional. Y si hay oportunidades de transacciones, también en valorizaciones, si después quieren hacer un exit, vender, valorizarse y preparar el due diligence, también podemos colaborar en esa operación. Entonces nosotros acompañamos en el ciclo del negocio. O sea, lo instalan básicamente. Es muy útil el servicio. Muy útil. Sí, dado que también conocemos la cultura asiática. Entonces, si tenemos un cliente, y China en particular, es más fácil, es más simple. Estamos en varias operaciones actualmente donde chinos están adquiriendo empresas locales, donde el chileno, el local, trabajó toda su vida, pero ya quiere hacer un exit, quiere salir, quiere jubilarse, quiere retirarse, ya no va a seguir en el negocio, o quiere cambiar de rumbo. Preparamos esa venta. Entonces también vinculamos de alguna manera con el... ¿Nos podría dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, tenemos empresas de trade, de logística, forwarder, que operan en Chile y en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera dicen el chino, mira, si yo adquiero una compañía que ya tiene todo el network, todo el know-how y clientes, que lo más importante finalmente, que es la cartera de clientes de esa empresa, que es el activo, esa cartera, la adquiere, yo ya opero en un mercado donde yo no estoy operando. Por ejemplo, Latinoamérica, que le queda muy lejos, que hay que estar en... Y mantiene la plana por mucho tiempo. Entonces mantiene la plana. Y sigue operando. Sobre todo los servicios, como son continuos, mantener esa plana ejecutiva permite la prestación de servicio de manera continua también a ese gran activo que es la cartera. Y también productoras, no solo de servicios. Productoras, por ejemplo, grandes salmoneras. Conocemos que Joy.bio, esta empresa de Legend Group, adquiere Australis, en la empresa de salmones, que adquiere en 100% de esta empresa el conglomerado Isidoro Quiroga. Con eso pueden a lo menos cumplir la cuota de producción y de abastecimiento que requiere la empresa en China. Entonces se asegura con esa compañía de poder tener ese supply de salmones en los años que vienen. Entonces, de alguna manera, nosotros colaboramos en la transacción de esas compañías. Oye, hablando de producción y bueno, de comida, salmón y todo eso, cuéntanos un poco más sobre tu viña, porque tú también tienes una viña de vino y exportas a China. ¿Cómo crees que el mercado chino para el vino y bueno, cómo ha sido tu experiencia vendiendo este producto tradicional en China? Para nosotros es un orgullo familiar. Este es el negocio per se. Bueno, es Viña Benítez. Sí. Era de mi bisabuelo exalcalde de Melipilla, parlamentario en la época balmaceísta, 1890-1891, de la Cámara de Diputados en su minuto. Un hombre que le gustaba viajar, le gustaba el vino, forma la viña, Manuel José Benítez. Después él, cuando fallece en 1915, bueno, en el periodo interín, fue a competir aparte de Chile en 1881, se ganó unas medallas, va a París, va a Barcelona el 87 y el 89, logra estas condecoraciones, entonces empieza a exportar. Lamentablemente fallece en 1915 y lo toma la segunda generación. La segunda generación eran muchos hijos, o sea, hay unos problemas familiares. Se pierde por varios tiempos de que un Benítez tenga la viña. Era un primo un poco lejano que la mantuvo a lo menos operando. Y hace unos años se recupera por parte de la familia actual esa viña. Y bueno, precisamente me tocó, estando en China, ver lógicamente esa gran demanda, como hablamos de China. Y precisamente se preparó en su minuto... la posibilidad de que en los años que vinieran, como los que estamos gozando estos años, poder cerrar la venta a China. Y hoy día estamos más o menos en volúmenes de un contenedor anual, 7.500 botellas, muy spot, dado que preparamos
cada botella en función de que el consumidor lo va a tener en su mesa casi numerado. O sea, no una producción en masa como las grandes viñas del mundo que venden centenares de contenedores al año. Nosotros es más boutique, pero con eso nos sentimos que seguimos esa tradición que instauró mi bisabuelo, y se mantiene viva la tradición de ya vamos para los 150 años de la viña. Entonces es un orgullo familiar el poder seguir empujando y de buena calidad, o sea, también estamos tratando de que, a pesar que es un poco más caro, manteniendo la calidad de que uno pueda disfrutar también el vino y no solo pensando en los márgenes. Pero sí, ha sido una experiencia. Este es el tercer año que empezamos con la producción y esperamos seguir adelante, así que es fantástico. Te quería hacer una pregunta. Según tu criterio, ¿tú crees que existe cultura del vino en China? Creo que todavía no. Sobre todo, a ver, en las altas clases sí. La gran clase media, que ya está instaurada hace un par de décadas en China y sigue creciendo, está comenzando a conocer el buen vino. El vino tradicional chino todavía no es de muy buena calidad, no se logra. Hay vinos chinos buenos, pero son pocos. Normalmente no cumple los estándares internacionales de vinos que ganan premios en el mundo. Satisfacen necesidades propias de China, el vino chino normal, que no es el estándar internacional. Entonces uno podría decir no es vino, pero algunos sí cumplen el estándar. Se ha culturizado el chino en ir a Bordeaux, van a Francia, van a hacer catas, estudian un poco más los vinos del nuevo mundo denominados, latinoamericanos, chilenos, australianos, americanos, estadounidenses, del nuevo mundo. También les interesa conocer, no solo los europeos, los franceses y algunos españoles e italianos, pero comienzan a estudiar. Y ahí hay un cambio, sobre todo con el chino que va afuera a estudiar y vuelve a China. Es un chino más culto que se foguea con ese vino de calidad. Entonces, claro, vuelve y prueba el vino chino de nuevo y dice, no, esto no es vino. Y ahí viene el comentario que esto no es vino, por eso suena feo, pero intentan hacer vino, pero no logra hacer vino. Entonces, pero si hay vino chino bueno, pero el importado en China está siendo de mejor calidad. Wines of Chile y ProChile ha hecho un gran trabajo los últimos 10 años, yo diría. 10 años con los Chile Week, con los eventos. Ahora hay uno, ¿no? Ahora exacto, está comenzando el Chile Week en este momento. Es un Chile Week particular, dado que es solo comercial, no es ni tan gubernamental como las giras presidenciales, como han habido muchas en los últimos 10 años, hasta el 10º año, ni también como empresarial. Antes había una comitiva de la SOFOFA con el comité, el capítulo chileno-chino del Consejo Bilateral de Negocios, que lleva SOFOFA, presidido por Francisco Silva y su par del CEO de Minmetals de China, conforman este Consejo de Negocios. No se hizo este año, pero bueno, en pandemia no se hizo mucho. Entonces, los Chile Week, lo bueno es que no se han detenido nunca, ni en pandemia, se hacían online. Entonces ya llevamos desde 2015, el próximo año cumplimos 10 años de los Chile Week. Entonces es un evento muy importante para nuestro país. Me ha tocado participar en casi todo. Bueno, en pandemia no se podía viajar. Es un momento donde se cierran negocios. De hecho, es una muy buena fecha donde se hacen, en noviembre y diciembre, donde se cierran muchos negocios para el Año Nuevo Chino. Para la mitad de nuestros exportadores chilenos es muy relevante, dado que se aseguran la venta del año muchas veces en este periodo. Y Chile Week permite además las reuniones bilaterales. Las reuniones donde un pequeño emprendedor, un pequeño agricultor, una pyme chilena, puede sentarse con un comprador chino que le puede ofertar o cerrar un negocio por muchos años. Entonces permiten estas reuniones bilaterales, o a lo menos mesas bilaterales, cerrar negocios que de ninguna otra manera podría hacerlo y entrar en un mercado inmenso.
Oye, ¿cómo ve el futuro del vino chileno y qué crees que deberían hacer los productores para destacarse en este mercado? Yo diría que el productor de vino debiese seguir conociendo a China, no es solo Shanghái y Beijing. Hay ciudades y regiones mucho más igual o y más grandes que los centros urbanos. Tenemos en el centro como Chongqing, Chengdu, que quería comentar, lo que no muchas veces se habla, pero es un continente, no es siquiera un país. Estamos hablando de más de 45 millones de habitantes en todo Chongqing. No solo Cantón, no es solo Beijing, no solo Shanghái. Tenemos ciudades donde relacionarse con esas localidades o distritos chinos puede haber una gran demanda de productos chilenos. Y sé que cuesta por el tema de las barreras culturales, porque allá no hablan chino, no hablan español ni inglés. Entonces solo chino o dialecto local incluso. Más difícil aún. A veces no te puedes comunicar ni en mandarín en ciertas localidades. Me ha pasado. Sí, es complejo esa situación. Entonces no hay forma de comunicarse con personas que no hablan mandarín, chino mandarín, sino que hablan el dialecto, dependiendo Estamos hablando de que hay más de 45, 50 dialectos formales. Solo los formales, hay informales de ciertas regiones. No se puede uno comunicar. Entonces el productor chileno que habla con suerte español va a tratar de comunicarse. Es complejo esa situación. Entonces Claro, hablar en dialecto, ¿cómo? ¿Qué dialecto? En Hakka. claro, eso es una uno va a Shanghái, incluso hay personas que hablan Shanghai-hua. Shanghai, sí. Entonces dice, pero ¿qué está hablando? Si uno sabe muy bien mandarín, se va a sorprender de eso. Y termina diciendo, ¿qué está hablando este tipo? O sea, yo estudié 5 años chino mandarín y no le entiendo. Bueno, es que no está hablando mandarín. No está hablando mandarín. Se puede escribir en el carácter chino mandarín, pero finalmente se debía a una situación tal de que no se entienden de ninguna manera. Entonces, es compleja esa situación. Ahora vamos a tu faceta académica. Tú, bueno, fuiste mi profesor en el Diplomado de Estudios Chinos. Un saludo para el profesor Borque y Dorotea López. Sí, Universidad gran Universidad de Chile. Yo creo que es la cuna de grandes personeros internacionales, el Instituto Internacionales de la Universidad de Chile en Condel. Exacto, bueno, casa de alma mater de nuestro gran profesor von Claveren Alberto del Instituto de Estudios Internacionales. Y sí, también un gran saludo. Ahí hacemos un diplomado muy importante en Chile, dado la especificidad del diplomado de estudios chinos. Y ahí nos pudimos efectivamente conocer en nuestras sesiones del diplomado. A mí siempre me llamó la atención de que los PPT eran todos en inglés, pero ahora sé que también hacía clase en Estados Unidos. Entonces ya encontré la... Sí. ¿Cómo ve la enseñanza de este tema en Estados Unidos y en Chile? Sí, yo soy fan de muchos de los estudios anglosajones, la verdad, como la cultura anglosajona de la enseñanza. No tengo nada que decir con la chilena, la hispanoamericana, diciendo está bien, pero tiene un tipo de enseñanza que también peca muchas veces China, de la memorización. Sí. Esto es, no sé por qué, pero es así y lo aprendo. Entonces a mí me pasó que afortunadamente, imagínense, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile. ¿Qué más memorión que el código civil, código civil de memoria, los artículos, geografía de código? Y bueno, uno se sigue acordando de esas cosas que estudió, tuvo que desarrollar esa parte. Pero yo fui al otro extremo, de aprender una enseñanza práctica, una enseñanza situacional anglosajona y de preparación de clases. En Chile normalmente el gran pecado es ir al aula sin saber nada, de cero, a tratar de obtener el 100%. Y eso no se puede. No. Uno tiene que preparar las sesiones y tratar de llevar algo al aula. La universidad es para compartir conocimiento y no para escuchar de manera pasiva enseñanzas del profesor. Entonces eso
me quedó grabado para, bueno, toda la vida. Y es una de las cosas que intento hacer, de sesiones. Yo soy profesor académico en la Universidad de Santiago. Ahí soy part-time porque estoy contratado. Hago impuestos, derecho tributario y contabilidad financiera para abogados. Y ahí puedo dar toda mi experiencia de financiera y de negocio. Me toca mucho el decir, pero preparen las clases porque yo voy a hablar presumiendo que ya se leyeron ustedes, alumnos, lo que vamos a conversar. Entonces una dinámica, una dialéctica diferente. Ahí la dialéctica se arma en función de que el alumno me va a entregar algo, no que va a ser un sujeto oyente, pasivo. Entonces, yo creo que ese fue el mayor cambio de haber ido, o habiendo sido preparado en Chile, muy memorión. Lo mismo pasa en China. Me tocó también hacer clase en Fudan en su minuto y... Ellos recitan. Claro, y sin entender muchas veces. Entonces, lo que me sorprende de este tipo de enseñanza situacional, digamos, por hechos, por la historia, el origen, el entendimiento de la situación, más que porque algo es así porque sí, y la recitación. Entonces ahí cambia el paradigma totalmente de la enseñanza. Y claro, mi formación académica va un poco más por eso. E internacional también, por eso me gusta hablar en los PPT o la información. Bueno, son clases internacionales, entonces prefiero en inglés, porque como son bilaterales o trilaterales las relaciones, normalmente hay un entendimiento común. Claro. Y en la vida me ha sido más fácil. Me ha sido más fácil dado que el traducir muchas veces complica el tema de español a chino, chino a inglés. Hay lost in cada idioma es translation. una forma de pensar también. Sí, Entonces, sí, cuando exacto. uno hace el cambio se distorsiona. Sí, tal cual. Para finalizar, Mauricio, porque a mí me encantaría seguir con todo esto, porque hay muchos temas. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, para una otra ocasión, por ejemplo, sobre comparación entre derecho tributario chino y chileno, pero eso nos tomaría mucho. Sí. ¿Qué? No es tan diferente, ¿eh? ¿En Ojo, serio? no es tan diferente. China, en el intento de ser país OCDE, se internacionalizó mucho sus sistemas. Tenía unos impuestos especiales, distritos, como que era muy complejo. Y yo diría que por ahí, por el 2015-16, donde intenta entrar a los países OCDE como estándar, Ahí se internacionalizó el sistema. Se derogaron muchos impuestos chinos muy específicos. Ahora el IVA es muy similar al impuesto a valor agregado chileno, que se aplican en otros sistemas. El sistema de impuesto a la renta, el que pagamos todos los chilenos, es muy similar. Antes no se calculaba de la misma manera. Los convenios para evitar la doble tributación han hecho que el sistema chino se asimile a los sistemas internacionales. Entonces uno podría decir que no es tan diferente como nuestro sistema chileno en particular. Así que cuando me tocó ir a estudiarlo, no era tan disímil a lo que estamos acostumbrados. Los impuestos a la renta, income tax, IVA, impuesto a aduanero, por ejemplo, es muy similar. Los aranceles, no es tan diferente. Oye, ¿y qué consejo le daría a las siguientes generaciones sobre los que están empezando a explorar los mercados chinos? ¿Qué recomendaciones les daría? Yo primero diría, traten de viajar a lo menos una vez. Yo sé que es lejos, es caro, es una inversión fuerte. Pero sí, la recomendación primero es intenten ahorrar 2 viajes a Europa para ir uno a China. Sería como lo que hacen los musulmanes cuando van a la Meca. Sí, ¿no? una vez. Porque es un mind changing en la vida. Así es que a lo menos una vez. Yo sé que es difícil ir continuamente porque es muy caro, muy lejos. Entonces tiempo, recursos, costo-oportunidad. No se puede ir 2-3 semanas muchas veces a un lugar. No vale la pena. Claro, porque se pierde mucho. O no se puede, no hay tiempo. Pero a lo menos una vez. Y con eso yo creo que se van a formar una imagen, una idea de lo que pueden de 5 o 10 años desarrollar. Entonces, con un viaje a una feria de Cantón, un viaje a Beijing, a Shanghai, a Chongqing, a Chengdu, hagan una vez a Hong Kong. Incluso yendo a Hong Kong ya tienen un barniz de lo que puede ser, y de ahí partir de esa base para desarrollar tal vez una carrera, desarrollar una profesión, un oficio relacionado a un negocio que puede durar una vida o un par de generaciones, tal vez, si es que es familiar.
Pero viajar una vez, yo creo que... y hay varios programas culturales, educacionales, donde permite los institutos Confucio, tienen estos viajes, la academia, Nosotros. ustedes misma la academia china de Beijing, que puedan armar estos viajes, porque una sola vez puede marcar una gran diferencia en los viajes para poder empaparse de esta cultura tan diferente que a la nuestra. Muchas gracias, Mauricio, por venir y por contarnos toda tu experiencia. Y bueno, te deseamos mucho éxito, tanto en la consultora como en la viña. Realmente fue una conversación muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto. Así que muy encantado de poder venir a visitarlo y colaborar también con la Academia Yihe en el futuro. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para tener más acceso a contenidos como este. Y bueno, nos despedimos. Zaijian. Sachen.